de devocional. Dios les bendiga, bienvenidos a la sintonía de Fuego AM. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a darle gracias por un nuevo día, pero también gracias por no habernos soltado. Mire, a veces nosotros nos ponemos difíciles, digámoslo de alguna manera, y nos ponemos difíciles porque nos quejamos mucho y somos desagradecidos a veces, y entonces le decimos al Señor, yo no he visto nada, yo no, yo como que no voy a seguir orando, yo como que no voy a volver a servir y bueno, tantas cosas que terminamos diciendo, pero cuando el Señor toma una vida, dice la palabra de Dios por allí, Él no dejará que nadie arrebate de sus manos a quién, a los suyos. Y entonces cuando Él nos toma de su mano, no va a permitir que nada ni nadie nos arrebate de su mano. Así que tú puedes creerlo, vivirlo, que tu vida está en las manos del Señor. Así que adelante. Adelante, ora con fe, espera en el Señor. El Señor está orando de una manera poderosa y yo te invito en esta hora a darle gracias por eso, porque a pesar de lo difíciles que nos ponemos, el amor de Dios sigue, permanece allí y no nos suelta, y no nos suelta el Señor. Así que, ¿tienes algo por qué darle gracias a Dios? Este es el momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por un nuevo día. Te doy gracias por no soltarnos, Señor. Te doy gracias por no desistir de nosotros. Quizás cualquiera de nosotros llega a un punto y termina renunciando o desistiendo de un proyecto, de un proceso, de una situación, pero tú no. Tú no desistes, tú no renuncias a seguir hablando a nuestra vida y a seguirnos guiando de acuerdo, Señor, a tus planes y propósitos. Planes y propósitos que se cumplen, planes y propósitos, Señor, que se convierten en esos milagros que vemos cada día. Gracias por esos milagros, Señor. Reconocemos que hemos sido desagradecidos y que a veces pasamos de largo ante todas las maravillas, ante todas las cosas hermosas que tú haces en nuestra vida. Pero allí estás tú, siempre presente, Señor, siempre con ese amor, con tu misericordia, siempre a través de tu palabra guiándonos. Y por eso en esta hora disponemos nuestros corazones precisamente para recibir tu palabra, para seguir caminando en tu palabra, para seguir caminando, Señor, en tu voluntad y en tus propósitos, y pedirte que no nos sueltes, que no nos dejes, Señor, y que así como nos has sostenido y traído hasta este día, asimismo nos sigas guiando, Señor, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Que no permitas que caigamos en tentaciones, en trampas, en engaños, en mentiras, sino que guarden nuestros pies, nuestro caminar, que nuestros ojos espirituales estén abiertos, Señor, que lo que emprendamos sea en tu dirección y en obediencia para que prospere todo aquello que comenzamos, Señor, que bendigas a nuestros hijos, que los guardes, que bendigas a nuestras familias y nuestros hogares, y en el nombre de Jesús, Señor, que tu amor se siga manifestando de una manera poderosa, de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el título del mensaje es Hay vida. ¿Dónde hay vida? Hay vida en Cristo Jesús. Hay vida en los planes de Dios. Hay vida en la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces, como lo decía hace un momento, nos dejamos llevar por las circunstancias y nos convertimos en hombres y mujeres desagradecidos y protestamos y exigimos y reclamamos y pedimos y nos preguntamos por qué sí, por qué no, por qué Dios obró, por qué en mí no y en otro sí, por qué en otro parece que tuviera lo que yo anhelo y deseo y yo estoy orando por lo que anhelo y deseo y resulta que otro lo tiene. Y bueno, así ocurre muchas veces y nos perdemos algo de entender cuál es el llamado de Dios sobre cada uno de nosotros, cuáles son esos planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo por allí a los romanos les dice, es necesario que nuestra mente sea renovada para poder entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No lo podemos entender con nuestra mente natural. Desde nuestro punto de vista natural, nuestro punto de vista de justicia, lo que nosotros pensamos que es justo, desde el punto de vista personal, lo que nosotros pensamos que es correcto. Entonces vamos acomodando la voluntad de Dios allí. Y entonces decimos, bueno, lo bueno es que a mí me vaya bien. Pase lo que pase y yo haga lo que haga, tiene que irme bien. Eso es lo bueno. Si Dios es bueno, eso tendría que ocurrir así. Si Dios es bueno, tiene que castigar a todos los que se han levantado en contra mío. Así tendría que ser si Dios es bueno. Si Dios es bueno, a los que a mí me caen mal debería irles muy mal.
si Dios es bueno y es tan fiel como dicen, entonces yo no debería tener ningún tipo de problema. Pero resulta que menos mal el Señor no se mueve desde el punto de vista humano, natural, de la justicia propia o de la justicia nuestra, sino de acuerdo a su palabra y a su propósito. Y entonces dice Pablo, para que nosotros podamos entender cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad, porque no es mala, no son malos los planes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para que nosotros podamos entenderla, entonces debemos que ser renovados en nuestra mente. El Señor dice en su palabra que para que obedezcamos sus mandamientos, Él cambia nuestro corazón y quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Si no hay un corazón de carne, que significa un corazón sensible a la voz de Dios y sensible a obedecer a Dios, entonces no podemos obedecer, no podemos poner por obra la palabra de Dios. Y si te das cuenta, todo esto va unido. Cambia nuestro corazón, pero nuestra mente no la cambia, simplemente la renueva, la deja como el diseño original lo dice y renovada, entonces nuestra mente se llena de Cristo, ahora tenemos la mente de Cristo y entonces empezamos a ver las cosas y a vivirlas de una manera diferente. Si todo eso es el propósito de Dios y todo eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y por qué yo sigo reaccionando de una manera tan humana y tan carnal? Y sigo reaccionando con ira, y sigo reaccionando con argumentos, y sigo reaccionando con tantas cosas tremendas como reacciono ahora, y reacciono con rabia, y reacciono con deseos de venganza, y el desánimo viene. ¿Por qué termino haciendo todas esas cosas? O el corazón no ha sido transformado, o la mente no ha sido renovada. Y entonces es cuando venimos a la iglesia, a la oración, y venimos con una cantidad de reclamos y de argumentos. Y el Señor empieza a hablarnos a través de su palabra. Y entonces todo lo que creemos que es justo, que es normal, lo que es imposible para nosotros, pensamos que es imposible también para Dios. Lo que es difícil para nosotros, pensamos que también es difícil para Dios. Lo que pensamos nosotros que es los argumentos para no hacer, entonces pensamos que Dios debe entender. Y el Señor dice, no. Este tema es mucho más sencillo, no es fácil, es sencillo entenderlo. Fácil sería si nosotros confiáramos totalmente en Dios, pero ahí es donde se presenta el problema. Es sencillo entenderlo, es un poquito difícil ponerlo por obra. Y debemos entender, y cuando a ti te hablan la palabra obediencia, ¿tú qué piensas de la palabra obediencia? Porque nosotros somos selectivos, digámoslo de alguna manera, o en todos los argumentos que tenemos, pensamos entonces, la obediencia será ¿cómo me habla Dios a mí de obediencia? Saúl tenía un concepto de la obediencia. Y eso que este hombre fue lleno del Espíritu Santo en un momento y profetizó con los profetas, pero Saúl en un momento pensó que la obediencia a medias era válida. Y entonces dijo, pues yo he obedecido al Señor. Y lo dijo con un hombre parado al lado que el Señor le había dicho que le quitara la vida. Lo tenía ahí al lado y le dice a Samuel, yo estoy obedeciendo a Dios, lo está obedeciendo a su manera. Saúl fue de los primeros, bueno, hay muchos a través de la historia que han pensado lo mismo, pero este fue de los primeros o de los más famosos que pensó que obedecer a su manera, o como muchos dicen hoy, yo creo en Dios a mi manera, que era válido. Y no, no era válido. Fue desechado por Dios. Y así nos encontramos nosotros cada día. Pero en la palabra de Dios hay vida. Y cuando el Señor nos convoca, porque es el Espíritu de Dios, a tiempos de ayuno, de oración, de guerra espiritual, de caminar en fe, de conquistar, de avanzar, entonces nosotros muchas veces decimos, ¿para qué? Y el enemigo nos ha robado la esperanza y la fe. ¿Para qué si no pasa nada? ¿Para qué si todo está mal? ¿Para qué si todo es lo mismo? ¿Para qué si no hay fruto? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué? Los milagros ya no existen. Me hacían la pregunta en estos días que tiene que ver con las líneas de pensamiento que hoy se mueven dentro de la iglesia, la cantidad de personas que están tratando de apagar el espíritu. El apóstol Pablo habla allí en una de sus cartas y dice, no apaguéis el espíritu, por favor, no apaguen el espíritu de Dios. Y algunos lo quieren apagar. No, eso ya no, milagros ya no hay, cosas sobrenaturales ya no hay. Pero la Biblia nos dejó claro que sí habría, y mientras el Espíritu Santo esté presente, sí habrá, por supuesto, ese mover sobrenatural de Dios. Es decir, que milagros sí hay. Es decir, que milagros de sanidad, de restauración, de transformación, sí los hay en este tiempo y los seguirá habiendo hasta que el Señor venga por su iglesia, por los suyos, porque Él dejó
al Espíritu Santo para que nos guiara hacia la obediencia y nos guiara hacia lo sobrenatural. Y entonces la palabra de Dios nos muestra en un pasaje muy claro por allí, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, el versículo 16 en adelante. Voy a leer solamente un trocito aquí y le invito a que usted lea todo este pasaje. Y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no se trata de los deseos o los caprichos que hay en mi corazón. No se trata de lo que yo pueda, entre comillas, hacer para el Señor, porque a veces salimos corriendo en eso. Ay, yo voy a hacer y voy a construir para el Señor. Recuerdas a David por allí, yo le voy a construir. El profeta le dijo, haz lo que has sentido en tu corazón. Pero luego el Señor viene y le dice al profeta, ve y dile que no construya nada, que yo no lo he mandado. Es muy bonitas las intenciones, que muchas gracias, pero yo no lo he mandado a hacer eso. El profeta estaba todo contento y se dejó llevar en la emoción. Claro, sí, haz lo que tengas a mano. Y después vino y le dijo, no, 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 corrección. Dios ha dicho que no. No se trata de los caprichos que hay en tu corazón o en mi corazón. Se trata de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que no se trata de lo que tú has querido todos estos meses o toda la vida. Así que no se trata de lo que tú puedes hacer por el reino de Dios o por Dios, según tu pensamiento. Se trata del propósito con el cual el Señor te ha llamado. Allí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, muy conocido por todos, allí el Señor está hablando claramente y diciendo que todas las cosas que sucedan, buenas, malas, regulares, bonitas, feas, todas van a ayudar en el propósito de Dios, es decir, para que el propósito de Dios se cumpla. En estos días en un devocional hablábamos, aún los momentos difíciles nos conducen ¿a qué? A la fe. A veces no entendemos cuando pasamos por las tormentas, pero allí está el Señor desafiándonos a creer. Allí está el Señor a punto de hacer un milagro y nosotros vamos llorando y nos olvidamos de la fe y de la confianza. Pero todas las cosas que suceden hacen parte, ¿tú crees? Te voy a hacer una pregunta, aquí hago un paréntesis. ¿Tú crees que hay algo que se haya salido del control de Dios o algo que se haya salido de la soberanía de Dios? Entonces ahí vendría la pregunta infantil, a veces insensata, que hacen muchas personas no creyentes y que tristemente algunos creyentes también. Pero bueno, y si Dios es bueno, entonces ¿por qué permitió esto? Y digo que es insensato porque cuando tú conoces la soberanía de Dios, la palabra de Dios y conoces al Señor, sabes, estás advertido por la palabra. El Señor te ha dicho, mira, va a haber muchos momentos difíciles en tu vida, pero yo estoy contigo para darte aliento y para darte fortaleza, para que en mí tengas paz, dice Jesús. Y sin embargo perdemos la paz, perdemos la calma, el aliento y decimos, bueno, y si Dios es bueno, y yo soy un predicador, que yo soy un líder, que yo soy un servidor en mi iglesia, y si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? No, Él sigue siendo bueno a pesar de lo que a ti te pasa y Él sigue siendo fiel y te va a enseñar en medio de esa situación, porque sea que sea un ataque del enemigo, que sea una consecuencia de tus actos equivocados, que sea algo que Él permitió o envió, en cualquiera de los casos, siempre, siempre, siempre Él va a obrar para tu bien y va a conducir ese camino sin que tú te des cuenta, quizás, y Él va a ir conduciendo ese camino difícil, que a ti te parece complicado, va a ir conduciéndolo hacia el cumplimiento de sus propósitos, hacia el cumplimiento de sus promesas. Es decir, todas las cosas ayudan a bien y habrá momentos tristes, sí, y habrá momentos en que vamos a llorar también, y habrá momentos en que no entendemos qué es lo que está pasando, muchísimos, y sin embargo, la esperanza no se puede perder. Entonces, mi hermano, no se trata de lo que tú quieres o de lo que tú corres por alcanzar. Se trata de lo que Dios ya estableció para ti. Y hay situaciones y hay momentos, y te voy a hablar de dos, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, el versículo 22, hay uno de esos momentos. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua.
agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Tremenda escena, ¿verdad? Jesús viniendo en medio de la noche hacia ellos y dice la palabra de Dios que entonces cuando venía Jesús en medio de ellos, se asustaron. Estaban asustados doblemente, asustados por el viento, asustados por la circunstancia, por la oscuridad, por la noche, por haber perdido el control. Cuando el hombre, el ser humano pierde el control de las cosas, se desespera. Bueno, todos estaban sintiendo una mezcla de emociones, de actitudes, corrían, de pronto miraban, nos vamos a morir, estamos perdidos, no hay esperanza. ¿Te suena conocido? ¿Cuántas veces has estado tú en esa situación? Y allí estaban. Y Jesús viene caminando sobre el agua. No es posible. Eso no se puede hacer. No puede ser Jesús. Mira, para este momento ya ellos habían visto señales, milagros, ya ellos habían visto el poder de Dios obrando a través del Espíritu de Dios en la vida de Jesús, ya habían visto cosas sobrenaturales. Y sin embargo, en ese momento todavía estaban asustados. Y cuando lo vieron dijeron, es un fantasma. Y Jesús dijo, no, no es un fantasma, soy yo. Y entonces Pedro se queda mirándole, que tiene su mirada en él. Y no puede ser, tengo dudas, no lo creo. A ver, si eres Jesús, a ver. Si eres Jesús, di que yo vaya caminando hacia ti. Quizás este hombre esperaba que el Señor le dijera, bueno, entonces métete en 7 días de ayuno para que puedas caminar sobre el agua, qué sé yo. Cosas tan místicas que a veces queremos inventarnos nosotros, queremos complicar lo que no es complicado. Yo conozco muchas personas cristianas que quieren complicar lo que no es complicado, que quieren enredar las cosas que son sencillas de entender. Y entonces el Señor le dijo, ven, mira esa respuesta. Si eres tú, di que yo vaya caminando sobre el agua. Ven, así de sencillo. Ven, tú estás pidiendo algo, yo te estoy diciendo, hazlo. Tú estás poniendo una señal, una prueba, y yo te estoy diciendo, dale, adelante. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro se baja de la barca y da unos cuantos pasos, pero, le presta más atención al viento. Te imaginas lo de la barca, ¿qué estás haciendo, loco? Estás perdido, Pedro, ¿cómo te vas a bajar de la barca? Pero es que Jesús me dijo que fuera, pero está loco, ¿cómo te vas a bajar? Una cosa es verlo a él, bueno, aceptemos que es él, pero otra, ¿tú quién eres? Tú eres un pescador, tú eres un hombre común y corriente, tú eres un hombre del montón, mi hermano, ¿qué te vas a poner a hacer eso? ¿Por qué te digo esas frases? Porque esas son las mismas que muchas veces escuchas aún dentro de la iglesia, aún dentro de tu familia que es cristiana, aún dentro de tus amigos que son cristianos. Y yo me voy a bajar de la barca y voy a caminar y entonces empieza todo el mundo, no, esa no es la forma en que Dios obra. No, está loco. Además mira las circunstancias, además mira la economía del país, que te vas a poner ahorita a creerle al Señor que tú eres empresario, más bien vende lo poquito que tienes y asegura tu futuro, porque el futuro está en tus ahorros. Y el Señor diciéndote, sal de la barca, confía, muévete en lo sobrenatural, vive en el poder de Dios, vive en el mover del Espíritu. Y eso es lo que el Señor te está llamando, no ahorita, hace mucho rato. Entonces se bajó Pedro, los otros hablaban, el viento soplaba, Jesús lo esperaba. Ponte tú en ese lugar, su mirada en Jesús, y da unos cuantos pasos. Y después escucha el viento.
y después se pone a ver las noticias, y después se pone a leer los correos que le enviaron, y después se pone a escuchar a los malos consejeros, y entonces empieza a hundirse. Y cuando se hunde, el Señor viene y le habla: ¿por qué dudaste? Mira, tan sencillo. ¿Por qué dudaste? Sin embargo, el Señor no lo deja, no desiste de él, extiende su mano y lo levanta. Porque cuando él se hundió, sintió que se ahogaba. Y entonces empieza allí a sentir ese desespero, esa angustia. Y cuando empieza a sentir eso, empieza a gritar: auxilio, sálvame, Jesús, ¿dónde estás? Y el Señor le dijo: aquí estoy, no me he movido, aquí estoy al lado tuyo. El Señor está orando, el Señor está orando. Quizás tú dices: no lo veo. Quizás te has creído la mentira del enemigo, tú no eres digno, tú eres una persona del montón, tú eres una persona sin ninguna cosa especial. Pues todos los que iban en esa barca tampoco tenían nada especial, solamente algo maravilloso. ¿Sabes qué era? Que el Señor los escogió desde antes de nacer, igual que a ti y a mí. Eso era lo maravilloso, que el Señor había puesto en ellos algo, su mirada, su propósito, dones, talentos, y había algo que iba a brotar, que iba a reverdecer, una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo le habla a los corintios, y esto tú tienes que aprenderlo cuando te digan qué significa ser cristiano: que todas las cosas son hechas nuevas. Eso significa ser cristiano, que todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tú pasas de muerte a vida y todo empieza a reverdecer, a dar fruto. ¿Y cuál era el fruto que había en la vida de este cuando se bajó de la barca? Hombre, que estaba haciendo algo que para los hombres es imposible, que no se trata de cuántos en la vida y antes del momento de Pedro o después de ese momento han querido caminar sobre el agua y cuántos lo han intentado y no lo han podido hacer, y sin embargo este hombre lo hizo. ¿Por qué? Porque no se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Dios ha llamado. Es decir, que lo que Dios te ha hablado a ti y te está hablando a ti es palabra para ti específicamente, y tú vas y le pides opinión al que duda de todo. Y las preguntas que nos hacemos a veces: ¿y por qué yo? ¿Y por qué me escogió a mí? Pero ¿acaso qué tengo yo? Ay, yo creo que muchos de los predicadores, quienes compartimos la palabra hoy en día, yo me hice esa pregunta durante muchos meses. Voy a hablar como una mamá cuando tiene su bebé recién nacido y habla todo en meses. Y entonces yo me preguntaba esto como por 24, casi 36 meses de mi vida cristiana. Pero ¿por qué yo? No lo puedo creer. Es que yo miro mi vida y no hay nada. Pues imagínate un hombre depresivo con 6 intentos de suicidio encima, que mira hacia adelante y no ve ningún futuro, ninguna esperanza. Y yo decía: no puede ser. Todos los que me hablan a mí, los pastores y todo el mundo que ora por mí, pastor, predicador, pero no puede ser. No es que haya alguien mejor que yo, es que todo el mundo es mejor que yo. La autoestima por el piso, pisoteado totalmente, sintiéndome, mejor dicho, lo peor de lo peor de lo peor. Que yo, ¿por qué no otro? Y este versículo de Romanos me lo repetían bastante el pastor Ramón Babilonia: Dieguito, porque no se trata del que corre ni del que quiere, pastor, pero es que hay muchos mejores que yo, pero Dios te escogió a ti. Pero ¿acaso qué será lo que Dios ve en mí? ¿Qué será lo que va a hacer en mí? Dudando, dudando, siempre dudando. ¿Te ha pasado? Sigue dudando, te sigues hundiendo cuando el Señor de una manera sencilla te está diciendo: ven. Y tú dices: ¿quién? ¿A quién le estás hablando? Y el Señor te dice: pues a ti te estoy hablando. Te estoy hablando directamente a ti, no le estoy hablando a otro. Si yo quisiera hablarle a otro, le hablo a otro. Pero ahorita te estoy hablando a ti, mujer, a ti, varón, a ti, joven. Sal de la barca, camina, no dudes, no dudes. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 17. Dice:
Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel. Escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés lo hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés, estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? ¿Por qué estaban tan asustados? Porque como siempre va a haber personajes que no tienen fe y que quieren menguar la fe de otros. Y entonces se levantan las murmuraciones. Las murmuraciones son un virus horrible. Y se levantan las murmuraciones contra el familiar, contra el líder, cuando Dios te bendice. Y entonces la propia familia dice, ay, venga, ¿y quién le está dando? Y quién sabe en qué negocios turbios anda, porque vea cómo le está yendo bien. Y ninguna de las anteriores es Dios mismo el que está haciendo reverdecer tu vida. Hay vida en él. Y entonces ya la gente se va, ay, antes cuando era pobre, ay, antes cuando no tenía así, ahora cómo se volvió. Y tú sigues siendo el mismo. Es más, eres una mejor versión de ti. Y sin embargo los otros no lo entienden, se llenan de rabia, de envidia. ¿Qué sucede en una iglesia? Hacia los líderes muchas veces, hacia los hermanos de la iglesia, el que no me cae bien y viene la murmuración y ay, esto, lo otro, y ese no tiene nada y ese no puede, etcétera. Pero un día ven que sale de la barca y camina sobre el agua. Pero un día ven que su vida empieza a dar frutos como la vara de Aarón, que vidas que estaban secas. Una vara era un pedazo de madera seco, se había cortado del tronco, de la raíz, no se nutría con nada. Una vara era un pedazo de madera seco. Y sin embargo, allí está una vara dando fruto. Reverdeció, dio almendros maduros, solamente en cuestión de horas. Y era la señal del Señor. Y la señal era, este es el hombre que yo escogí. ¿Quién va a decir algo en contra de eso? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Tú pasaste de muerte a vida. No sigas pasando tus días como si todavía estuvieras muerto. Cree en Dios, confía en Él. En Él hay vida. En su palabra hay vida. El poder del Espíritu Santo sobre ti trae vida. Tú estás vivo en el nombre de Jesús. Así que tu vida dará fruto. Deja de correr tras lo que tú quieres, tras tus caprichos, tras tus deseos y ríndete delante del Señor y aprende a entender, a conocer, a vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y no dudes, porque todo en el que Él cree, dice la palabra de Dios, todo el que cree en mí, aún cosas mayores hará. Y el poder de Dios está sobre ti. Y el Señor está obrando y tu vida es una vida que llevará fruto y no interesa si has vivido muchos años en el otro lado, en el lado opuesto y fuiste conocido y todo el mundo te vio y te dijo que tú eres el fracasado, el frustrado, que tú eres el que no puede salir adelante, que tú eres el que nunca va a alcanzar nada y tú te lo creíste y entonces estás caminando como en un mundo gris y simplemente ves pasar los días y simplemente te levantas, te despiertas una mañana y ves pasar el día. Yo
quiero decirte en el nombre de Jesús que el Señor te está llamando y te escogió a ti para que tu vida reverdezca, y es una señal delante de todos que a los que Él ama, Él los cuida, los protege y Él cumple su palabra, y tú eres ese testimonio para todos los que están a tu alrededor. Hay vida, tú no estás muerto. Algunos se sienten que ya murieron, algunos están esperando y dicen así: que Dios se acuerde de mí y ya no aguanto más y no puedo seguir adelante. Sobre ti el Señor está soplando vida en esta hora y tú vas a reverdecer, así como lo hizo el Señor con la vara de Aarón, como señal delante de un pueblo que murmuraba, delante de personas que han murmurado, delante de personas que han querido ver tu caída o que se han gozado de tus derrotas, que se han gozado de tus caídas. En el nombre de Jesús, delante de todos ellos te levantas y tu vida va a reverdecer. Hay vida y mucho más ahora que estás en tiempo de ayuno y de oración, y en el nombre poderoso de Jesús, eso está ocurriendo y será señal del poder de Dios sobre tu vida. Y la vida que no daba ningún fruto y que todos pensaban que no era sino un trozo de madera seco, allí lo vieron dando fruto. A un pescador que conocía muy bien el mar, que conocía muy bien las embarcaciones, que durante años y años había pasado días, madrugadas y noches enteras en un barco, y que sabía que no se podía caminar sobre las aguas, puso su mirada en Jesús y salió de la barca. Podrán decir lo que quieran de él, pero ninguno más salió de la barca. Si eres tú, di que yo vaya a ti. Si tú le dijeras al Señor en esta hora: si eres tú el que está hablando a mi corazón, dime que vaya hacia ti, que camine en medio del fuego, sobre las aguas, sin ahogarme, sin quemarme. Y el Señor te responderá de una manera sencilla: ven. Así de sencillo: ven. Al ciego le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué gritas? Estás levantando la voz, estás clamando. Clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. Estás clamando, estás gritando, estás levantando tu voz. Dime qué quieres que te hagan. Y el hombre le dijo que recobre la vista. El otro le dijo caminar sobre el agua. Jairo le decía: mi hija está agonizando, tú puedes hacer un milagro. El centurión envió un mensajero: mi siervo se está muriendo. Imposibles. Porque eso es la fe, acercarse al Señor y decirle: Señor, yo voy a enfrentar algo que es imposible para mí, pero en el nombre de Jesús estoy vivo en el Espíritu para ver las cosas que tú harás sobrenaturales. Y si te metes en ayuno y en oración, pero no pides, y si te metes en ayuno y en oración, pero no pasas tiempo con el Señor y no entiendes lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en ti y a través tuyo, ahí está la presencia de Dios sobre tu vida ahora. ¿Acaso no te has dado cuenta que lo que todo el mundo pensó que era un trozo de madera muerto o una vida que se había apagado, ha empezado a brotar ese fruto en ti? Tú ya no eres el mismo. ¿Te falta? Sí, a todos nos falta. Y Pedro, en medio de la noche, caminando sobre el agua, quitó la mirada de Jesús y se hundió. Pero te digo algo, ahí estaba Jesús y extendió su mano y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esa es la palabra para ti. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas del milagro? ¿Por qué dudas de lo que puedo hacer en tu vida? Hoy, en un instante, en un segundo, tu vida va a dar fruto, va a reverdecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por ti, Kelly. Dios está contigo en esta hora. No dudes. No dudes de ese milagro de sanidad. No dudes. Marta, Dios está contigo.
cada uno de los oyentes que en esta hora está escribiéndonos, quienes están conectados allí en las redes sociales. No duden, no duden. Tú miras a tu alrededor y de pronto piensas, hay muchas personas, muchísimas, que yo pienso que son más aptas para un milagro, para ser escogidos por Dios para su obra, que son escogidos por Dios para que en este día las cosas brillen de una manera tremenda en sus vidas. Pero te quiero decir que te escogió a ti, hoy, porque no se trata del que corre ni del que quiere. Tú estás vivo, varón, tú estás vivo. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte, de fracaso, de frustración, de derrota sobre aquel varón que hoy está sintiendo el peso. Te equivocaste en los negocios, en la administración de los recursos. Te equivocaste y hoy sientes que te estás ahogando, pero estás gritando en tu espíritu, sálvame, sálvame, te quiero decir algo. Allí está Jesús. Allí está Jesús. ¿Por qué dudaste? El Señor no desiste de ti. El Señor no desiste de ti. No te ha soltado. Y te tengo noticias. No te va a dejar hasta que no haya hecho contigo todo lo que ha prometido. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Y nos levantamos a esos varones, empresarios, hombres de negocios, que hoy están sintiendo todo el peso de la situación y que de pronto hasta el enemigo ha lanzado dardos. Debería morirte. No vas a aguantar esto, yo te digo. Hace rato que tú no lo puedes aguantar, pero ¿sabes quién está contigo para guiarte y para que tú declares algo? Voy a reverdecer en el nombre de Jesús, porque he sido llamado y escogido por Dios para la obra que Él me envió, y voy a ver ese fruto en mi vida, y ese fruto lo verán. El pueblo de Dios declaraba en algún momento: tú, enemiga mía, no te alegres de mi caída, porque en el nombre de Jesús el Señor me levantará. Y lo que otros han visto, la sequedad y tantas cosas, en el nombre de Jesús tú te levantas y reverdeces en el nombre de Jesús, porque estás vivo en el nombre de Jesús. Porque este es tu tiempo de ver milagros, porque no se trata del que corre ni del que quiere, porque el Señor te escogió a ti para obrar en este día, en el nombre de Jesús. Por eso no esperes una respuesta del Señor complicada y enredada, que tú no entiendas lo que te está diciendo, sino una respuesta sencilla. Ven, ¿qué quieres que te haga? Ven y vive en el propósito para el cual naciste. Ven, porque yo he soplado sobre ti espíritu de vida. Tú estás vivo y eres un instrumento en mis manos. Así que en el nombre de Jesús, sacúdete de toda mentira y todo engaño del enemigo. 322-729-1386. Angélica, Dios está contigo, con tu empresa. Cree, confía y vas a ver reverdecer. Pongan todas las varas ahí. Vamos a ver quién es el que Dios ha escogido. Y metieron las varas allí. Y al otro día se levantaron una seca, una, dos, tres, normal. Y esta reverdeció. ¿Qué es esto? Un trozo de madera seco. Aquí hay vida en este trozo de madera seco. Aquí hay vida. Aquí hay fruto. Aquí hay almendros. Aquí hay un fruto que se puede ver. Y el Señor dijo: déjenla visible a todos allí donde está el arca, porque será la señal de quien yo he escogido. Y tú serás esa señal del Señor
Señor te escogió a ti en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de la iglesia, en medio de la sociedad, y te escogió a ti, puso la mirada sobre ti para que seas ese hombre, esa mujer que lleva vida, donde hay fruto en el nombre poderoso de Jesús, donde hay fruto. Consuelo, Dios te bendiga, Maritza. En el nombre de Jesús el milagro está hecho, voy a reverdecer. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Cada persona, yo lo creo. En el nombre de Jesús, tú lo verás. Tú lo verás. En el nombre de Jesús, tú lo verás. 322-729-1386. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por tus propósitos, por tu llamado, por no desistir de nosotros, por no soltarnos. Te doy gracias, amado Señor, por la obra maravillosa que tú has comenzado en nosotros y que la perfeccionas cada día. Y mucho más en este tiempo de oración, y mucho más en esta semana de libertad y de milagros, donde nos levantamos en fe, donde aprendemos, Señor, como nos lo enseñabas anoche, preparamos nuestro corazón para pasar al otro lado, como nos lo dices hoy, Señor, donde vamos a ver la vida, dar fruto, reverdecer, todo lo que estaba seco reverdece en el nombre de Jesús. Se había detenido el fruto de la obra de tus manos, la bendición de Dios parece que hubiera cesado, pero el Señor hoy está hablando a tu vida, y tú vas a reverdecer porque te escogió a ti. Y si sentías que te estabas hundiendo, clama y dile como Pedro le dijo: sálvame, sálvame, Señor. Y ahí está la presencia del Señor, y Él está extendiendo su mano, y por supuesto que te va a levantar, porque Él prometió no dejarte ni desampararte, porque Él ha prometido estar contigo todos los días, porque Él te ha dado en el nombre poderoso de Jesús un propósito, porque en ti hay vida, y porque de dentro tuyo todo lo que parecía seco, a partir de hoy van a brotar manantiales de agua viva, y tú vas a hacer ese testimonio vivo, y vas a llevar la vida de Cristo en ti, transmitiéndole a otros que hay vida, otros que igual sienten que están muertos, sienten que están desahuciados, sienten que no hay esperanza, pero tú les vas a llevar vida, porque vas a hablar de Cristo, porque vas a hablar del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día de reverdecer, hoy es el día de levantarnos. Las cadenas caen, los argumentos caen en el nombre de Jesús. Estabas en una noche donde el viento movía tu barca, pero Jesús está allí sobre las aguas y te está diciendo simplemente: ven. O como le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? No es complicado entenderlo. No debemos hacernos tantos enredos que a veces nos hacemos en la cabeza, sino confiar en la palabra sencilla pero directa del Señor: sígueme. Y en el nombre de Jesús es lo que te está llamando hoy: síguelo. Vuélvete a Él con todo tu corazón y confía y avanza, y vas a ver ese fruto en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que está fortaleciendo las vidas y que está obrando en las vidas y en los corazones. Allí donde tú estás es el Espíritu de Dios el que está obrando de una manera poderosa en tu corazón, y sientes ese fuego de Dios para seguir adelante, porque tú verás el fruto de la fe, de la oración, del ayuno, y vas a reverdecer y te vas a levantar, porque en ti hay vida, porque en la palabra de Dios hay vida, porque en tu corazón está latiendo y está ardiendo el fuego poderoso del Señor, y está la palabra de Dios ardiendo, y tú no estás acabado. En ti hay fruto. Reverdeces en el nombre de Jesús. Y hoy es el día, porque esto no ha terminado y no terminará, porque nosotros podemos terminar el ayuno, pero Dios seguirá obrando en tu vida y seguirá obrando milagros, señales y prodigios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Yo lo creo, glorificamos al Señor por lo que ha hecho y está haciendo en tu vida, María Teresa. Voy a reverdecer en el nombre de Jesús. Tú nos puedes escribir 322-729-1386. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino, estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón.